Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central con un tema trascendente en el día de hoy: seguridad social, su posible reforma. Ramón Ruiz, quien es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, es uno de nuestros invitados. La senadora Ivonne Pasada del Frente Amplio también nos acompaña en el día de hoy, junto al economista Hugo Bay. Si esperas coches, pasan tranvías. Con mucho gusto abrimos esta nueva mesa aquí en Encuentro Central, dándole la bienvenida a la senadora Ivonne Pasada. Senadora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un gusto tenerla por aquí. A Ramón Ruiz, quien es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Ramón, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Y el economista Hugo Bay, ¿cómo va, economista? ¿Anda bien? Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, a toda la sociedad. Más tarde, más temprano, en un año electoral, además, estamos hablando de la seguridad social. Ramón, ¿hay déficit en la seguridad social de nuestro país? Bueno, a los trabajadores no nos gusta decir o utilizar la palabra déficit para referirnos a la asistencia financiera que el Estado le proporciona, en este caso al Banco de Previsión Social. Porque también existen en Uruguay otros institutos de seguridad social que necesitan asistencia financiera, pero referido al Banco de Previsión Social, nosotros lo que decimos es que en realidad el artículo 67 de la Constitución establece cómo se financia la seguridad social en Uruguay. Y ese artículo dice, con los aportes de los trabajadores, los aportes de los empresarios, los impuestos afectados para la seguridad social, y si eso no alcanza, la asistencia financiera de renta general. O sea que el constitucionalista ya previó que seguramente los recursos que la seguridad social recibe en forma genuina, en algún momento podrían no alcanzar, y ya en la propia Constitución estableció que es renta general la que tiene que garantizar el derecho a la seguridad social. Porque justamente el gobierno, sea de cual sea el partido que esté gobernando, tiene que ser el garante de ese derecho humano, ¿no? Economista, ¿por dónde, digamos, se puede desgranar esa asistencia del Estado uruguayo en el tema seguridad social? Bueno, en realidad la asistencia actualmente está, en el año 2017, se ubicó alrededor de los 600 millones de dólares. Es un valor obviamente importante, es un tema de, vamos a decir, de preocupación. Uno percibe que hubo un deterioro en los últimos años, que básicamente se explica por dos fenómenos. En primer lugar, por la desaceleración económica, de alguna manera impactó en el mercado de trabajo y por ese lado se resintieron los ingresos, es decir, esa pérdida de puestos de trabajo que hubo, bueno, evidentemente impactó en los ingresos del Banco de Previsión Social, y al mismo tiempo hay un gasto, ¿verdad?, asociado a las prestaciones que brinda la seguridad social, que se mantiene rígido, y eso de alguna manera explica esta desmejora en el resultado. Sin embargo, hay que aclarar que, bueno, en primer lugar, esta magnitud de este déficit, vamos a decir que no es una novedad en la historia de la seguridad social en Uruguay. Ha habido déficits bastante más altos que en valor absoluto, en millones de dólares, pero sobre todo en términos de porcentaje del PBI, llegó a estar en 4, 5, 6% del PBI. Hoy ese déficit ronda el 1 y poco por ciento del Producto Bruto Interno, pero lo cierto es que ha venido creciendo, y evidentemente para nosotros es un elemento más a los efectos de poner arriba de la mesa, ver la sostenibilidad económico-financiera que tiene que tener el sistema y justamente la justificación que hay para discutir una reforma del sistema, ¿no? Senadora, no escapa a nadie lo que decíamos al comienzo, un año electoral. ¿Este será uno de los temas relevantes en el marco de la campaña? Yo creo que más allá del ámbito de la propia campaña, lo debemos de colocar en la agenda, y es una responsabilidad del próximo gobierno. Indudablemente, más allá del aspecto económico al cual hacían referencia, nosotros tenemos que tener un aspecto social que vive nuestro país y que está viviendo el resto de América y de toda Europa. Uruguay tiene una situación, más allá de lo que dice la Constitución, y que es así, y así ha actuado el gobierno. Tenemos dos problemáticas ciertas. Una es la baja natalidad, que por 3 años consecutivos tiene nuestro país, y la longevidad
que estamos teniendo, por suerte, mejor calidad de vida, tenemos políticas de salud que justamente acompañan ese estado, y eso evidentemente refracta sobre la situación de la seguridad social del país. Y nosotros creo que nos debemos de adelantar a la situación, y adelantarse a la situación como ha sido históricamente en el Uruguay la discusión de la seguridad social. Lo discutió con un diálogo, y yo creo que ese diálogo lo debemos de volver a colocar sobre la mesa para ver todos estos problemas que tenemos, para que no caiga en un momento del cual nosotros no estaríamos preparados. El mundo está cambiando, lo que nos pasa a nosotros sucede en otros países. China, por distintas situaciones, aumentó aquello de un hijo pasar a tener 2 hijos, no le dio resultados en estos 4 años de aplicación, y tiene un grave problema en la seguridad social. Las movilizaciones que hay en Europa también se debe por problemas de la seguridad social, por estos motivos, por otros también, pero donde el centro de la cuestión radica en una situación de inequidad quizás, porque hay una cifra que se maneja de edad de retiro que está creciendo y aumentando en varios países. Y a nosotros nos parece que antes de llegar a esa etapa, lo que nosotros debemos es poner en la agenda el tema para ver qué soluciones vamos buscando. Bien, la edad de retiro sin duda será uno de los temas que estaremos tocando también aquí en esta mesa, pero Ramón, quería primero consultarle acerca de lo que dijo la senadora con respecto al diálogo social por un lado, y después, bueno, cuáles son de alguna manera los gastos de funcionamiento que está teniendo el Banco de Previsión Social. Bueno, sobre el tema, digamos, del diálogo, los trabajadores también tenemos vocación de diálogo. Nosotros estuvimos los años anteriores, hace 3 años, en una situación donde había una generación perjudicada, notoriamente perjudicada por el sistema mixto, y en ese momento lo que dijimos, este es un paso, porque esta gente no puede esperar una reforma. Nosotros veíamos que no había condiciones para discutir una reforma profunda, estructural del sistema, no había en ese momento condiciones, y sabíamos que seguramente en el próximo periodo de gobierno se iba a procesar esa reforma. Entonces dijimos, bueno, esta gente no puede esperar, y también lo que dejamos bien claro cuando reivindicábamos esa solución fue de que ese no era la solución para la seguridad social, sino que ese era un paso para seguir caminando y lograr una reforma más integral de la seguridad social. Es más, si tuviéramos que hablar, si esa situación de los trabajadores perjudicados por la SAFAP se hubiese hablado con más tiempo, nosotros en el año 96 ya habíamos pronosticado que eso iba a pasar, y después en cada uno de los gobiernos decíamos que esto iba a pasar, y bueno, cuando se vio que ya no había ninguna posibilidad de resolverlo de otra manera, se encontró esta solución. Pero siempre estuvimos planteando la necesidad de que hubiera una reforma, y que esa reforma se hiciera con diálogo, y que de ese diálogo participen las organizaciones sociales representativas. Porque en el año 96, cuando se introdujo dentro de la seguridad social el ahorro individual, y de alguna forma se cambió la estructura del sistema, no hubo diálogo. Y el sistema nunca se pudo legitimar, por eso estamos en esta situación hoy, y creo que el diálogo del 2008, que fue muy importante, anterior, en el primer periodo del Frente Amplio, nos parece que ese diálogo lo que tocó fueron las cosas paramétricas de la seguridad social, o sea, fue una reforma paramétrica. Y la seguridad social en Uruguay ya no soporta reformas paramétricas, sino que tiene que ser una reforma estructural. Y ahí me parece que no es solamente el tema de la edad, sino que hay muchos temas para poder discutir en ese diálogo. Están las fuentes de financiamiento, bueno, nosotros estamos trabajando ahí en un conjunto de temas, todavía no las propuestas, sino en identificar cuáles deben ser los temas que se tienen que tratar en el diálogo. Y bueno, y con Hugo hemos estado trabajando, y me parece que corresponde quizás que él responda a la otra parte de la pregunta sobre los gastos de
de funcionamiento del Banco de Previsión Social, porque no es un tema menor ese. Claro, economista, le cedemos la palabra entonces. No, me parece que ahí lo interesante es tratar de analizar, muchas veces uno ve esa asistencia financiera de la que hablábamos hoy y bueno, y se pregunta, ¿realmente el Banco de Previsión Social está gestionando bien todos esos recursos que maneja la Seguridad Social para cumplir sus funciones? Y existe un discurso bastante, digamos, agresivo, digamos, sobre que en realidad el Banco de Previsión Social es un saco roto donde la gente pone la plata y donde no se sabe lo que pasa y hay un nivel de burocracia y hay una ineficiencia, ¿verdad? Y a nosotros nos parece importante manejar que, bueno, obviamente los gastos de administración, de funcionamiento del propio banco representan una porción muy menor de todo ese conjunto de recursos. Pero además, en los últimos años, uno lo que ve, esto está en los balances que son públicos y cualquiera lo puede ver, es que ese gasto, digamos, de administración por parte del BPS ha venido bajando y cada vez representa menos en términos de los ingresos y egresos que maneja el banco. Y esto además se dio en una coyuntura donde el sistema de protección social, como sabemos, se ha complejizado cada vez más. El Banco de Previsión Social cumple una cantidad cada vez mayor, digamos, de funciones y que son más complejas. Y sin embargo, creo yo, lo ha hecho con, por lo menos en los últimos años, con una menor cantidad de recursos, y creo que entonces eso es un elemento que hay que reivindicar. Es decir, el deterioro de este resultado del que hablábamos hoy no tiene que ver con un mal manejo, con un problema de gestión del banco, como a veces se intenta instalar, sino que tiene que ver con esto que explicaba yo, es decir, en primer lugar, con quizá una desaceleración en el aumento de los ingresos, y al mismo tiempo una matriz de protección social que se ha expandido, ¿no? Quizás esté bueno mencionar algunos elementos que tienen que ver con eso, la ley de flexibilización de jubilaciones del año 2008, por ejemplo, que surge, bueno, hablando de un diálogo, surge de un diálogo social por una amplia mayoría, que después es ratificada en el Parlamento por todos los partidos políticos, y no hay que olvidarse de cómo surgió esa ley. Es decir, esa ley surge, por ejemplo, frente a estudios que decían, estudios hechos en la Universidad de la República, que decían que solo el 16% de los trabajadores iba a acceder a la causal jubilatorio, del sector privado, digamos, iba a acceder a la causal jubilatoria a los 60 años, y solo 32% le iba a tener a los 65 años. Entonces, evidentemente, si allá había un desbalance donde desde el punto de vista social el sistema de alguna manera no estaba logrando cumplir sus funciones y vamos a tener un problema grande en términos de cobertura. Y allí obviamente se discute esa ley, que incluso tiene una perspectiva de género que yo creo que es muy importante reivindicar en cuanto a cómo logró reducir las brechas en algunos sentidos entre hombres y mujeres, pero que evidentemente toda ampliación de derechos tiene costo. Esa ley tuvo un costo muy importante, que hoy también es uno de los factores que explica esa mayor asistencia financiera, y obviamente tienen que ser elementos que se pongan arriba de la mesa en el diálogo para ver, quizá en un nuevo pacto social, ver cómo la sociedad, si la sociedad entiende que esos gastos y esas prestaciones son legítimas, nosotros obviamente entendemos que sí, bueno, cómo hacemos para financiarla y cuál puede ser la mejor forma para financiar de la forma, vamos a decir, más justa posible y más progresiva posible, en términos de que contribuyan más aquellos que más pueden, para que reciban más quienes más lo precisan, desde qué punto de vista podemos financiar mejor esas nuevas prestaciones que a nuestro entender se justificaban. Claro. Economista, ¿por qué y por dónde se baja ese gasto de funcionamiento del Banco de Previsión Social que usted mencionaba? Sí, no, en realidad, como yo decía, el gasto de funcionamiento en realidad ha venido bajando, producto, bueno, de políticas que ha tomado el banco para tratar bueno, en términos de lo que son los funcionarios contratados y otros gastos, tratar de tener eso lo más contenido posible, justamente para que configure cada vez una porción menor y que realmente el aporte que realiza la gente, obviamente no lo realiza para tener un banco cada vez más grande, sino para tener un banco que cumpla su función de la forma más eficiente posible y eso se traduzca en mejores prestaciones. Es decir, después está la discusión de cómo podemos, de alguna manera, abatir esta asistencia financiera creciente, ¿no? Y ahí obviamente hay un tema demográfico que está presente y que de alguna manera uno piensa que en las próximas décadas
los resultados del banco se van a tensionar aún más, ¿no? La parte financiera, y ahí tenemos que discutir. Yo creo que lo más importante es anticiparnos. Quizá hoy no estamos frente a una situación urgente y alarmante, donde uno tiene que salir a buscar medidas de cualquier tipo para resolver esto el año que viene. Podemos sentarnos a discutir con cierta tranquilidad, pero sí anticipándonos a esas cuestiones y viendo, y desde nuestro punto de vista el espíritu con el que vamos a ese diálogo no es de qué forma recortamos las prestaciones, porque repito, creo que son prestaciones que en términos generales se justificaron. Otra medida que por ejemplo hizo incrementar la asistencia financiera fue el aumento de las jubilaciones mínimas. Hoy por el sistema del año 96 tendríamos una jubilación mínima en el entorno de los 6.000, 7.000 pesos. Es decir, parece bastante razonable que en su momento el Poder Ejecutivo haya resuelto, por encima de los ajustes del índice medio de salario que se dan todos los años, haya resuelto, vamos a decir, dar un incremento adicional a esas jubilaciones mínimas que a esta altura afectan a más de 100.000 pasivos de jubilados y pensionistas. Y bueno, en ese sentido, ese es otro elemento que estuvo arriba de la mesa. Nosotros creemos que fue un cambio para bien el hecho de hoy tener una jubilación mínima en el entorno de los 12.000 pesos. Pero eso tiene costo. Claro. Tenemos que discutir en el marco de un diálogo, como pacto social, que es un sistema de seguridad social, cómo hacemos para financiar esas prestaciones. Y bueno, y si hay sectores que entienden que la jubilación mínima tiene que bajar a los 6.000 o 7.000 pesos, o que la gente no se pueda jubilar a los 60 o a los 65 años, bueno, pongamos esos elementos arriba de la mesa y veamos cómo llegamos a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista, el sistema lo que hay que hacer es tratar de equilibrarlo, pero no necesariamente sobre la base de pensar cómo recortamos derechos, cómo reducimos beneficios que, por lo menos en la gran mayoría de los que se han expandido en los últimos años, entendemos que se justifican y que por algo Uruguay sigue estando al frente en muchos indicadores de protección social y de atención a determinadas situaciones o determinadas contingencias durante la vida laboral, si lo comparamos por lo menos con los países de la región, ¿no? Claro, vamos a seguir analizando esta situación, vamos a buscar más claves de ese posible diálogo social, qué voluntad política hay para el mismo, cómo se puede llegar a dar. Vamos a analizar otros temas que tienen que ver con este tema que, como decíamos, es inherente a todos los ciudadanos que habitamos este país. Una breve pausa y ya venimos. Seguimos aquí en Encuentro Central hablando de seguridad social, de la reforma de la seguridad social, del diálogo social, de una posible hoja de ruta, como hablamos en la pausa con Ramón, con respecto a lo que se puede esperar en este año electoral. Senadora. Bueno, lo dijimos al principio, ¿no? El Frente Amplio no puede pensar ninguna salida que tenga una transformación en la seguridad social que no sea a través del diálogo social. Lo hizo, lo promovió, acompañó las propuestas de las organizaciones sociales y del movimiento sindical porque estaba de acuerdo que ese es el mecanismo y seguimos estando de acuerdo que ese es el mecanismo que hay que seguir. Ninguna transformación se puede, ya pasamos épocas que se hacían por decreto o por leyes totalmente inconsultas, leyes que dejaron y vaya que perjudicaron a varios trabajadores y trabajadoras de este país con esas normativas. Sí creo que esas voluntades políticas también se tienen que construir. Y hay que construirlas desde el vamos. Y esa construcción yo creo que también estamos con candidatos, precandidatos de todos los partidos, y me parece que hay que preguntarle cuál es la posición, qué temas van a tomar sobre la seguridad social, si están dispuestos a un diálogo. Y yo creo que eso es el trabajo político que debemos de realizar, pero que también las organizaciones sociales tienen mucho que aportar, y creo que en esta etapa el propio PIT-CNT tiene que jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque en estos meses, más allá de que puedan decir, bueno, son propuestas electorales, bueno, yo hago política y en política creo que hay acuerdos que se pueden buscar entre todos los partidos, y eso hay que promoverlo desde el Frente Amplio como también del resto
de los partidos de la oposición. Por otro lado, los derechos. Bueno, vaya que durante todos estos 15 años de transformaciones se han puesto desde el propio Banco de la Seguridad Social, como también de normativas para promover esos derechos que para nosotros son inamovibles. Hay derechos que constituyen hoy una forma de vida para aquellos que se han beneficiado. En el mes de la mujer solo me pongo a pensar las mujeres que tenemos la oportunidad ahora de jubilarnos y que nuestros hijos cuentan para los años de la jubilación, que me contaban otros colegas de la región que quieren imitar este modelo que nosotros tenemos de beneficio a las mujeres en el caso de que tengas hasta 5 hijos, como es el nuestro, que eso sea computable para la jubilación. Y vaya que ha ayudado a aquellas trabajadoras que no llegaban, quizás por los años de trabajo, o porque las tenían trabajando sin los aportes patronales al Banco de Previsión Social, que vaya que, como decía recién, yo comparto el déficit que se tuvo en su momento y que hay una responsabilidad que por suerte este gobierno pudo saldarla con la sociedad. Entonces me parece que esas señales son importantes, que se deben de mantener. Creo que sí, que tenemos que ver en una situación que tenemos regional y del mundo de la transformación, del mundo de trabajo, va atado también a la seguridad social. Hoy, cuando tenemos una máquina que suple a 4 trabajadores, eso afecta también al sistema. Y no puedo pensar de que ese tema no esté también sobre la mesa. Claro. No podemos separar el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos, con la seguridad social, porque eso impacta también. Y me parece que esas cosas las tenemos que pensar como país. Y creo que, y hago un llamado a la oposición, que no se utilicen en campañas electorales cuando la preocupación real de la gente, cuando estás o por jubilarte, o cuando nacen tus hijos, o cuando tenés hijos con una discapacidad o un familiar, que también lo atiende el Banco de Previsión Social, y que vaya que hemos puesto normativas en estos últimos meses. Entonces me parece que o lo sacamos en clave política y volvemos a recorrer ese camino que fue muy bueno y que dejó experiencias, y que me consta que colegas de la oposición que trabajaron en ese diálogo social, yo creo que están dispuestos por ir por ese camino. Y bueno, hay que buscar la puntita. Sí, usted integra desde hace ya bastante tiempo esa enorme caja de resonancia política que es el Parlamento, que el olfato suyo le dice que sí, que puede venir por ahí, que existe la voluntad también en los partidos que integran hoy el sistema político uruguayo en trabajar seriamente sobre este tema, sobre estos dos temas, porque usted mencionaba la seguridad social, pero el impacto del trabajo, de la revolución tecnológica que estamos teniendo, que ya hoy nos afecta y nos impacta a todos, es un hecho fundamental y que debería ser central en la campaña de cualquier partido político. Exactamente, yo creo que eso existe. Yo he hablado con algunos colegas, hemos participado en algunos debates, son parlamentarios que les interesa el tema más allá del lugar político que les toque ocupar. Y me parece que en política tenemos que hacer, cuando tenemos un problema, mucha política. Sí, sí. Y en eso, en mucho diálogo. Y creo que si lo empezamos antes, me parece mucho mejor, porque sabemos todas las reglas de juego que veremos en el futuro. Decía la senadora en el bloque anterior, somos pocos, la tasa de natalidad es muy baja. Me quedé pensando en estas modalidades nuevas que se han dado de migración intracontinente y el flujo de trabajadores que estamos recibiendo de otros países. ¿Mueve de alguna manera la aguja la llegada de migrantes a nuestro país, que pueden de alguna manera hacer su aporte a la seguridad social? Uruguay no tiene un trato diferente en las normas laborales y en seguridad social entre nacionales y extranjeros. Por lo tanto, justamente el tema demográfico y la baja natalidad, si se quiere, en el corto y en el mediano plazo, esas personas que vienen a Uruguay podrían ser incluso una oportunidad más que un problema. ¿Por qué digo esto? Porque digamos, al no haber esa
esa digamos, reposición de personas en edad de trabajar para que puedan aportar a la seguridad social, me parece que es un dato que no debería tomarse como una dificultad o como una amenaza. Es cierto que en el largo plazo esas personas van a generar derecho y la seguridad social va a tener que brindarle, digamos, la protección que necesitan. Ahora, pensemos también de que no son personas que vienen al Uruguay a quitarnos el trabajo, sino que también son una oportunidad de empleo. Nosotros teníamos tenemos la información de que hay aproximadamente un 2% de los trabajadores, del total de trabajadores, un 2% y poco son trabajadores migrantes. Y estamos viendo de que ese porcentaje, digamos, como tú decías, no mueve la aguja. Ahora, también, si estamos hablando de que son aproximadamente 50.000 personas, si yo tomo una ciudad de 50.000 personas, en esa ciudad se necesitan tiendas, se necesitan pensiones, claro, se necesita una pizzería o varias pizzerías, se necesita varios supermercados. Entonces, también las personas que vienen a trabajar en Uruguay usan el transporte colectivo, necesitan que alguien atienda su salud, necesitan una cantidad de servicios y eso también genera trabajo. O sea, no tenemos que ver en este caso la migración como un problema, sino como una oportunidad. Y mucho más en un país que recibe a esas personas como nos recibieron a nosotros cuando nosotros fuimos a otros países a buscar la solidaridad o una oportunidad de trabajo o la libertad que no teníamos en el país, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí hay un tema que por suerte Uruguay lo está tratando bien y me parece que hay que seguir. Yo quiero, por las dudas, aclarar o reafirmar que en estos últimos años ha sido los años donde más hemos avanzado en seguridad social. En el caso de las empresas cotizantes al BPS, acá tenemos información de cuántas empresas había en el 2008, en el 2006 y cuántas empresas hay ahora. En el caso de la cantidad de cotizantes a la seguridad social, pasamos de 700.000 aproximadamente a 1.450.000 cotizantes a la seguridad social. Eso sin dejar de decir que en los últimos años ha habido un leve deterioro en cuanto a los puestos de trabajo, por lo que explicaba recién Hugo, pero también hubo otras variables que son muy positivas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el seguro de desempleo. Hoy tenemos menos desocupados y más cobertura de seguro de paro que en otros momentos en la vida del país donde hubo una desocupación abierta y hubo una regulación laboral muy importante. Tenemos mejoras en el seguro de enfermedad que fueron producto del diálogo también. Tenemos sin duda un crecimiento importante no solamente en la cantidad de las asignaciones familiares, sino en la calidad de esa prestación. Hoy tenemos una asignación familiar totalmente distinta a la que teníamos anterior a la del plan de equidad, y eso habla también de la calidad de las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social. Y podríamos seguir enumerando una cantidad de indicadores, porque esta situación de preocupación por ese punto del Producto Bruto Interno que necesita el Banco de Previsión Social, se da también en un momento, como decía Hugo, de expansión de los derechos, de ampliación de la cobertura de seguridad social. Entonces nosotros decimos, no es solamente el tema del envejecimiento, no es solamente el tema de los cambios en el mundo del trabajo, la tecnología por sí sola no genera desocupación, lo que genera desocupación es la forma en la que se organiza el trabajo, y ahí el Estado tiene que intervenir. Si el Estado se cruza de brazo y no influye, no incide en eso, seguramente la desigualdad y las inequidades se van a reproducir en forma, natural, si no hay una intervención fuerte del Estado y de las organizaciones del trabajo, tanto empresarios como trabajadores, y ahí otra vez el diálogo adquiere una importancia muy, muy grande. Y bueno, tenemos que discutir todo. Me parece que ahí hay que tener una agenda muy amplia. Hugo está trabajando en identificar los temas del diálogo. Ahora en abril nosotros tenemos dos instancias muy importantes, una hacia adentro, el movimiento sindical, donde con la mesa representativa y el secretariado vamos a dar un informe como equipo de representación de los trabajadores, y el 11 de abril vamos a hacer por videoconferencia la presentación de una propuesta sobre cuál sería la metodología del diálogo que
que nosotros entendemos se tiene que utilizar y cuáles serían no las propuestas, sino los temas que sí o sí se deberían tratar desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los trabajadores, algunos porque nosotros los vamos a promover y otros porque sabemos que aunque no los impulsemos, se van a plantear en ese diálogo. Economista, el impacto del empleo en el tema de seguridad social sin duda es relevante. Tengo una pregunta del millón para todo economista. ¿Por qué en un país que ha tenido un crecimiento como el que ha tenido Uruguay, si bien se ha desacelerado un poco en los últimos tiempos, seguimos teniendo el desempleo que se muestra hoy? Bueno, en realidad, vamos a decir que entre 2011 y 2014 alcanzamos cifras récord desde donde uno quiere, desde cualquier ángulo que uno quiera mirar el fenómeno, tasas de desempleo históricamente bajas, tasas de empleo muy altas, tasas de actividad muy altas, en fin, para lo que ha sido la historia del país. Es cierto que a partir de esos niveles récord y con una economía que creció a otro ritmo, vamos a decir un ritmo mucho menor, el mercado de trabajo ha mostrado un deterioro, es decir, se han perdido alrededor de 45, 50 mil puestos de trabajo en los últimos 4 años, que bueno, que están concentrados en algunos sectores de actividad, que si uno mira la construcción, efectivamente hubo una retracción allí, uno mira la industria manufacturera y hubo sectores que fueron afectados, es decir, pero tengamos en cuenta que en Uruguay hay 1.600.000 ocupados, ¿no? Un poco estas cifras que manejaba Ramón recién, que si uno las compara con otros periodos son cifras muy importantes, pero efectivamente es un problema enorme, es un problema para la seguridad social, pero fundamentalmente es un problema para esa gente que perdió esos trabajos. Hoy estamos con una tasa de desempleo entre 8 y 8,5%, que fueron las tasas más bajas que alcanzó el Uruguay en los años 90, cuando la economía estaba creciendo a un ritmo que no era para nada despreciable, es decir, pero que efectivamente nos preocupa porque veníamos de niveles mucho más, vamos a decir, alentadores, y hoy nos encontramos con esa problemática que afecta a una cantidad importante de uruguayos y que tenemos que encontrar respuestas. Es decir, básicamente el crecimiento económico quizás se ha concentrado en sectores de actividad que no son demasiado intensivos en mano de obra, y algunos otros sectores se han visto complicados. También estamos en un mundo más complicado, digamos, a nivel internacional. También la región no ha ayudado en estos últimos años a que el país de alguna manera, y en particular algunos sectores que tienen una exposición muy alta al comercio con la región, en fin, ha habido problemas claros, y bueno, también hay que mencionarlo porque muchas veces pasa, ¿qué rol ha jugado la negociación colectiva? A veces le echamos la culpa que todo esto viene por los aumentos de medio del salario, y eso efectivamente no es tan así, es decir, los consejos de salario, no debería ser así, en la medida en que la economía se desaceleró en los últimos años, y el mercado de trabajo mostró un retroceso, como lo comentábamos, el salario también de alguna manera se ha moderado, el aumento del salario real, al punto de que en el cierre en este momento estamos con un crecimiento del salario real prácticamente nulo, donde en el sector privado por primera vez desde el año 2005 el crecimiento, vamos a decir, está cayendo mínimamente, pero está cayendo en promedio el salario real en el sector privado. Entonces, efectivamente, los consejos de salario no funcionan en la estratosfera, sino que funcionan en la realidad de la economía nacional, y los sindicatos que enfrentan determinadas dificultades son conscientes de eso y han tratado de ir justamente en coyunturas donde la realidad lo permitía, han tratado de expandir los niveles y priorizar los salarios más sumergidos, y quizá hoy la realidad impone que estén más tratando de de no retroceder, pero sabiendo que el escenario es muy complejo, pero nosotros creemos que la problemática del empleo es bastante más compleja que aumentos de salario, y en ese sentido, en parte estaba la cuestión tecnológica, que yo creo que es un poco lo que decíamos recién, es decir, los cambios tecnológicos vienen para quedarse, y el tema es cómo de alguna manera los incorporamos para tratar de que eso impacte de la forma menos nociva posible en el mercado de trabajo, y que incluso eso genera oportunidades que tienen que ser aprovechadas, en fin, tratando también de tener políticas públicas fundamentales para oficiar, digamos, de
de contención para aquella población que efectivamente, Claro. producto de esos cambios, puede quedar al margen, y entonces cómo lograr a través de políticas activas de empleo, políticas de capacitación, en fin, Sí. lograr una reinserción dinámica y no generar un problema de desigualdad, más que pensar a veces en el fin del trabajo a partir de la tecnología, que yo creo que no es a lo que hoy nos enfrentamos al desafío. Me parece que sí, el desafío pasa por cómo el Estado, a través de las políticas públicas, logra amortiguar o reducir las posibilidades de una mayor desigualdad, y que efectivamente algunos trabajadores que tienen cierto tipo de calificaciones y no otras puedan quedar desplazados, ¿no?, a partir de ese cambio tecnológico. Sí, Bay introdujo el tema capacitación, que no es para nada menor. Brevemente, porque tenemos que hacer la pausa, pero ¿qué opinión tiene con respecto a eso, senadora? Sí, yo creo que hay una respuesta a que la mide la propia sociedad. Nunca tuvimos una matrícula tan alta como se ha tenido a nivel de la Universidad de Trabajo del Uruguay. Hoy la UTU marca que tiene más de 100.000 estudiantes inscriptos. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de colocarlo arriba de la mesa, que mayor capacitación, mayor formación, va a poder de alguna manera atenuar eso que se nos viene, que los cambios tecnológicos, por más que uno diga no van a estar, influyen de alguna manera, pero la capacitación debe de suplir ese problema que tenemos sobre la mesa. Me parece que el hecho de hoy tener una orientación técnica que vaya compasando el modelo económico, que no era solamente un país de servicios, sino hoy tenemos hasta bachilleratos que están pensando en la mecatrónica, y decir que hoy tenemos bachilleratos en la Universidad del Trabajo, en la enseñanza técnica, que van pensando en la mecatrónica, es que también van hacia adelante cómo van a ver estos cambios. Así que yo creo que es fundamental, y agregar algo, la negociación colectiva, la ley de negociación colectiva significa el primer diálogo importante social y de trabajo. Empresarios, Poder Ejecutivo y trabajadores. Y eso no lo podemos perder de vista, esos acuerdos que se logran y que rescato. El propio movimiento sindical ha tenido en cuenta la situación económica, y que ha estado también sobre la mesa en los propios debates. Así que me parece que ese es un buen camino. Hacemos una pausa, la última en este encuentro central, y ya venimos para las conclusiones. Estamos hablando de seguridad social. Bueno, llegamos ya de esta manera al último bloque en este encuentro central, hablando del tema seguridad social. ¿A qué edad nos vamos a jubilar los uruguayos y las uruguayas, creen ustedes, dentro de poco tiempo? Bueno, yo creo que ese será el debate, será uno de los tantos puntos que tendremos en ese futuro diálogo social que vamos a tener, que no podemos asustarnos de un tema que, al contrario, debemos de enfrentarlo con la mayor responsabilidad desde el lugar que nos toque a cada uno, porque es el país que también está en juego, y también de aquellos que aportaron con su trabajo también al crecimiento del Uruguay. Entonces me parece que hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. Después veremos los resultados, si es aumentar, si no es aumentar, si es buscar una forma de organización también del trabajo, una forma de organización también de lo que hoy tenemos como prestaciones dentro del Banco de Previsión Social, pero sin meternos en temas de recortes de derechos. Creo que eso es un tema fundamental que le debe de dar tranquilidad a la gente. Ver de qué manera nosotros cambiamos la situación que se puede tener de futuro. Hay cosas que hacen a la cultura de este país. Uno de los datos también importantes que tenemos, que hace, ¿por qué las mujeres llegadas a la edad de mayores de 60 años en el Uruguay, el porcentaje más alto es que son mujeres solas, que viven solas
que viven de su jubilación y que no están dentro de un entorno familiar. Eso no lo vamos a solucionar con una reforma de la seguridad social, pero es un tema cultural que debemos también de colocar arriba de la mesa, qué es lo que nos está pasando, que sucede eso. ¿Qué sucede? Que no queremos tener más hijos, o no tener hijos. Ese es otro tema que, por más que esté colocado, lo tendremos que ver también como un todo, como en algunos países también lo están viendo. Entonces, claro, colocar que solamente puede ser de aumentar la edad sería un camino, pero me parece que no es el único que nosotros debemos de colocar en el debate. Y por último, yo creo que hay que hacer un llamado importante. Creo que si iniciamos un diálogo social tiene que ir desde el vamos con todas las partes, ¿no? Y que cada uno vaya colocando la mirada sobre el tema. Por eso la oportunidad que tenemos de estos meses de trabajar con los precandidatos, de una vez pasado junio, de saber cuáles son los candidatos que quedarán de aquí hasta octubre, se hace esencial, ¿no? Porque creo que va a facilitar lo que suceda en el futuro y que, bueno, el compromiso de ir por ese camino en lo que tiene que ver el Frente Amplio va a ser lo que vamos a estar mirándolo, porque insistimos, la experiencia fue buena, los resultados fueron buenos y lo hicimos por ese camino. Nos dio otro resguardo en el momento de aprobar la ley, porque tenía otros respaldos que se dieron en el momento del diálogo, y una ley que tiene mayor respaldo cuando la sacamos, los resultados también son mejores. Entonces, no hay que demorar, no hay que apurar, pero hay que tenerlo sobre la mesa y sobre la agenda. Sí, me gustaría que nos contaran también qué indica la casuística, por lo menos regional, en cuanto a edad mínima de jubilatoria, es decir, a qué edad se jubilan los y las ciudadanas de los países que por lo menos cercanos a nosotros. Pero también me quedé pensando en algo que decía la senadora con respecto a temas culturales. Yo supongo que tampoco debe ser lo mismo una edad mínima jubilatoria para un trabajador que ha dedicado toda su vida a un trabajo donde el físico juega un papel importante, claro, trabajador de la construcción, del portuario, no sé, que un oficinista, y no estoy acá haciendo ningún tipo poniendo, digamos, diferencias entre ambos trabajadores, sino que claramente uno tuvo un desgaste que el otro no lo tuvo, ¿no? ¿Puede ser? Nosotros, o sea, hemos estado, por supuesto, que conversando mucho de este tema en la representación de los trabajadores y junto con los compañeros del PCNT. No sabemos realmente cuál va a ser el resultado del diálogo y a qué edad nos vamos a jubilar. Lo que sí sabemos es lo que ocurre hoy. Hoy la gente se jubila ya de promedio a los 64 años casi. Claro. O sea que hay gente que se jubila a los 70 y hay gente que se jubila a los 60 y el promedio de retiro hoy ya es prácticamente a los 64 años. Por eso tomamos con cierta, digamos, prudencia las propuestas que hay de aumentar la edad, porque en la realidad, la edad legal digo, ¿no? Sí. Porque en la realidad ya existe una edad, digamos, que traspasa la edad legal. Sí. Ahora, nosotros lo que decimos es, no, por lo que tú decías, un trabajador de la construcción si quiere hoy se jubila a los 60, pero si la ley dice que se tiene que jubilar a los 65, obligatoriamente se va a tener que quedar hasta los 65. Hay trabajadores de la construcción que quizás pueden seguir unos años más y lo hacen voluntariamente. Entonces, el tema de la edad, ya digo, lo vamos a ir a discutir, pero con mucha rigurosidad técnica. Vamos a tratar de buscar justamente la experiencia internacional. Te queremos decir, por ejemplo, que tenemos que medir muy bien, y eso ojalá que consigamos los apoyos necesarios como para hacer un estudio serio, cómo impacta la postergación de la edad en el empleo. Claro. Hoy tenemos aproximadamente 73.000 mujeres que están desempleadas. Tenemos 65.000 jóvenes menores de 25 años que no tienen trabajo. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener la postergación de la edad? Pero no para decir que no queremos discutir el tema, sino para discutirlo con todos los elementos, igual que otra propuesta que yo escuché hace pocos días, de buscar la compatibilidad del trabajo con la jubilación, diciendo que los jubilados pueden trabajar. Bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo? Porque con una desocupación que trae de alguna forma preocupación, y que está en niveles muy bajos todavía, si lo vemos históricamente,
pero que tiene síntomas de crecimiento, imagínate lo que sería si gente que ya tiene la jubilación ingresara al mercado de trabajo de manera, yo diría, no controlada. Sí, está claro. Entonces hay que ver eso. Y bueno, y yo digo, nos detenemos muchas veces, o hay una tentación a detenerse mucho en el tema de la edad y en el tema económico de la asistencia financiera, y hablamos poco de los ingresos del BPS. Tenemos una matriz de aportación y no estamos hablando de que haya que cambiarla, estamos diciendo solamente como un dato de la realidad, donde los trabajadores aportamos un 15% de nuestro salario y los empresarios un 7%. En los países donde hay edades mayores a la de Uruguay, la forma que aportan los empresarios, los trabajadores y los gobiernos son totalmente distintas. Entonces, cuando exportamos, digamos, cuando importamos una propuesta, tenemos que ver también cómo funcionan esos sistemas de seguridad social en la región y en el mundo. No podemos comparar la seguridad social de Paraguay con la de Uruguay. Son totalmente distintas. Y bueno, entonces nosotros queremos ver esos temas, a ver, las exoneraciones de aportes patronal de muchos sectores de actividad que se generaron hace algunas en la primera década, en la primera mitad del siglo pasado. Hoy se justifican. Está bien que la enseñanza privada no aporte a la seguridad social y la enseñanza pública sí. Esas exoneraciones hoy las cuantificamos y son $200 millones por año. 200 millones. No es lo mismo, yo creo que si el BPS en lugar de precisar 600, precisara 400, quizás no estaba planteada con tanta fuerza la necesidad de la reforma. Pero si a eso le agregamos que la mitad de esa asistencia financiera responde a la ley de flexibilidad que se aprobó por todos los partidos políticos en el 2008, si concebimos eso como una cosa justa, creo que si damos esa discusión, no sé si realmente hay las mismas condiciones para ir a una reforma de la seguridad social, o por lo menos como lo plantean algunos actores. Y por otro lado, tenemos cosas que no entendemos, que queremos hablar, pero para recibir la transferencia de los 7 puntos del IVA, la DGI nos cobra $100 millones por año, la DGI. O sea que no es culpa de una mala gestión del BPS. La DGI nos cobra por transferirnos esos recursos $100 millones. Si sacamos los 200, si sacamos 100, si sacamos los 400 millones que de repente cuesta la ley de flexibilidad, quizás estaríamos diciendo que hay una explicación para ese déficit. Y no es lo mismo un BPS que necesita una asistencia por mala gestión que la necesita porque hay factores que no dependen del Banco de Previsión Social. Entonces esas cosas son cosas para hablar, para conversar, y creo que son muy importantes, que nosotros tenemos que ponerlas arriba de la mesa en lo previo al diálogo. Y yo creo que no son cosas, sería fundamental. No serían cosas tanto para el diálogo, porque, claro, por ejemplo, serían ponerse de acuerdo si realmente esos $100 millones que la DGI nos cobra, los tiene que pagar el BPS o no se tiene que hacer cargo alguna otra institución del Estado de ese costo, porque en realidad el BPS lo que dice la ley es que tiene que recibir 7 puntos del IVA y no 6,5. El tema de las exoneraciones quizás quedan todas iguales. No estamos de acuerdo con que los subsidios de esas empresas sea a través de los aportes a la seguridad social. Deberían todos aportar a la seguridad social y la sociedad, a través de sus mecanismos democráticos, debería decir, si el agro necesita un subsidio, bueno, no hay problema, se lo damos. Si la enseñanza privada necesita un subsidio, porque nos parece importante, por lo que decía recién Ivonne, sobre el tema de lo importante que es la educación para la enseñanza, para los desafíos que se vienen en el futuro, está bien, podemos de repente pensar en un subsidio para la enseñanza, pero no que ese subsidio sea a través de aportes a la seguridad social, que después no aparecen como un subsidio a esas empresas, sino que aparecen como una asistencia financiera a la seguridad social. ¿Se entiende, economista? Sí, no, son llamativos esos números. Son llamativos, sí. Yo creo que ahí hay algunas cifras detrás de esa asistencia financiera que capaz que uno con algún arreglo contable la puede ubicar en otro orden. Igual como decía Ramón, creo que son temas que se pueden resolver, no son los grandes desafíos de la seguridad social en términos de una reforma estructural. Yo creo que ahí
lamentablemente, ojalá los problemas fueran de gestión del BPS, Claro. porque sería más fácil resolverlo. Me temo que no, que son desafíos mucho más profundos. Hablando de edad de retiro, Sí. digo, yo creo que es un tema que va a estar en la agenda y que tiene que estar en la agenda. En primer lugar, por razones de equidad intergeneracional. Yo creo Claro. que acá pesa el hecho de que, es decir, de que yo creo que los trabajadores estamos dispuestos a que eso forme parte de la discusión y si mis abuelos pensaban vivir determinado tiempo, yo tengo una expectativa de vida distinta y mis hijos ya sabemos que van a tener otra, parece sensato que eso de alguna manera pueda haber un mecanismo ahí, que yo creo que lo que es bueno es plantearlo, evitar los planteos que generan confrontaciones, digamos. O sea, quizá un aumento gradual de la edad de jubilación puede ser una cosa a considerar, pero teniendo en cuenta estas inequidades que se planteaban. Es lo mismo un trabajador de la construcción, o una empleada doméstica, o un peón rural, que quizá un profesional que trabaja atrás de la computadora todo el día. Sabemos que esa expectativa de vida que viene creciendo no es igual para los sectores de bajos ingresos que para los sectores de altos ingresos. Sabemos que esa mayor expectativa de vida se concentra en los sectores de más altos ingresos. Entonces un aumento de la edad al barrer quizá puede esconder algunas inequidades que quizá tenemos que resolver con otro mecanismo, que las tasas de reemplazo puedan ser mayores para los sectores de más bajos ingresos. Entonces, es mucho más compleja la situación, pero yo creo que la discusión, entre otros factores, tiene que incorporar esto de la cuestión intergeneracional y que obviamente cualquier ajuste y cualquier pacto social que nosotros generemos, de qué prestaciones damos y cómo las financiamos, no puede de alguna manera suponer que carguemos con una mochila demasiado pesada a las generaciones futuras. Y yo creo que ahí hay un elemento que por lo menos los trabajadores también queremos poner arriba de la mesa y que justamente eso no se transforme en una mochila que de alguna manera sea insostenible. ¿Vale? Claro, tenemos que ir cerrando, pero lo del gradualismo que planteaba el economista Hugo Bay puede ser un tema bien interesante. Es más que interesante y varios países han tomado como medida esa, ¿no? La gradualidad, inclusive para evaluarla. Entonces Claro. me parece que ese puede ser un camino. Yo no me cierro porque creo que esto recién empieza. Tenemos que poner cada uno lo mejor. Coincido de que no es el mejor quizás momento, a veces cuando se tiran cosas en una campaña política electoral puede estar afectando la sensibilidad de otros. Por eso es lo mejor que nos puede pasar es que esto vaya por el camino de la búsqueda de un esquema, una hoja de ruta, qué pasos vamos a tomar, todos los partidos políticos, qué elementos, y no que cada uno empiece a salir con su propia receta. En esta, como fue la otra vez, es saliendo todos juntos y teniendo la mirada fundamentalmente de todos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, del gobierno que esté también en el próximo año va a tener que hablar. Por eso creo que estos meses nos pueden dar la posibilidad de ir en la búsqueda de ese diálogo y no cerrarnos a nada, porque es un tema que tiene muchas aristas. No es solamente un tema generacional, que es cierto que lo vamos a tener sobre la mesa. Hay otras atenciones y otros servicios que da el Banco de Previsión Social que también tienen que estar colocados sobre la mesa. Capaz que no los tiene que tener más, capaz que tiene que tener otros. Creo que esto nos abre la oportunidad de colocar todo sobre la mesa. Y tenemos el tiempo para hacerlo. Ya lo creo, veremos qué nos depara este año intenso. Por otra parte, gracias por acompañarnos en la noche de hoy, por ayudarnos a entender lo que serán seguramente las bases de este diálogo social para hablar precisamente de la seguridad social, un tema que nos incumbe a toda la sociedad. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos encontramos el próximo viernes aquí en la televisión pública de Uruguay en un nuevo Encuentro Central.
días son días.